Bueno, pues si os parece bien, la sala está llena y ahora además, si viene alguien, pues que entre, que pase el fondo. Vale. Bueno, Romanones y Alfonso XIII, el fin de la monarquía liberal. Buenas tardes a todos, yo soy Fernando Esteban, uno de los coordinadores del Club de Historia de los Martes. Y muchas gracias por venir a esta conferencia que hemos titulado Romanones y Alfonso XIII, el fin de la monarquía liberal. Para mí es un placer presentarles al profesor Javier Moreno Buzón, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Historia Cultural de la Política. Ha publicado numerosos trabajos sobre el clientelismo, elecciones y parlamentos, partidos e ideas liberales, nacionalismo, monarquía y monarquía en España contemporánea. Entre otros libros destacan Restauración y dictadura, 2009, junto con Ramón Villares. Los colores de la patria, símbolos nacionales en la España contemporánea, 2017, con José Núñez Seixas. Cenariomanía, conmemoraciones hispánicas y nacionalismo español en 2021. Romanones, el caciquismo y política liberal de 1998, que es el libro que ha leído nuestro club este mes y algo, que hemos estado con él, y que es el centro de nuestra conferencia. Así como El Rey Patriota, que lo tenéis ahí por si lo queréis echar un vistazo, comprarlo o quedaros con él para otros menesteres. Quiero resaltar que para la elaboración de Romanones, caciquismo y política liberal, Javier Moreno hizo buena parte de su investigación en el terreno de Álvaro de Figueroa, es decir, en Guadalajara, en esta ilustre entidad que es nuestra querida biblioteca, trabajó, y en las gentes que de primera mano conocieron y vivieron en la época del Conde. Solo agradecer al personal de la biblioteca por darnos todos los medios y facilidades y ser, como siempre, muy eficientes. Y yo ya, sin más, os dejo con el profesor y esta apasionante y desconocida parte de la historia de España. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y mil gracias por estar aquí, por haber venido, y a Fernando Esteban por su amable presentación. Para mí es un placer estar de nuevo en Guadalajara, donde, como ha dicho Fernando Esteban, di mis primeros pasos como investigador cuando hace ya más de 30 años, tenía menos canas que ahora, vine a estudiar la influencia política en la provincia de Álvaro de Figueroa y Torres, el conde de Romanones, lo que fue entonces el embrión de mi tesis doctoral. Visitaba casi a diario el archivo provincial y la biblioteca pública, donde consultaba la prensa histórica de Guadalajara. Incluso llegué a hacer entrevistas a personas mayores que habían conocido a Romanones y a su familia, algunos de ellos arrendatarios de sus tierras en sus propias familias durante generaciones. Iba a un hogar del pensionista, que no sé si sigue existiendo aquí en la calle principal, que era de la Caja de Ahorros. Y porque me perdía por los pueblos y claro, no había ancianos en los pueblos. De eso me di cuenta después del tercer o cuarto viaje, que no encontraba ancianos que me pudieran hablar de eso, y es que claro, los ancianos estaban en la capital y los podía ver en el hogar del pensionista. Bueno, pues hoy vengo de nuevo aquí, invitado por el Club de Lectura, para hablar de dos libros míos, que ya ha citado Fernando Esteban, que son dos biografías de dos personajes históricos muy relevantes y muy relacionados entre sí. La del propio conde de Romanones, publicada hace la friolera de 25 años, en 1998, y la del rey Alfonso XIII, que acaba de aparecer en Galaxia Gutenberg el mes pasado, el mes de enero, y que aporta una visión enteramente nueva de su figura, que se llama El Rey Patriota, Alfonso XIII y la Nación. Ambos personajes son muy relevantes en la historia política de España,
tuvieron posiciones de poder decisivas en su época. El uno, Romanones, fue diputado por Guadalajara desde 1888 hasta 1936, ¿no? Hasta la Guerra Civil, o sea, muchísimos años. Alcalde de Madrid en un par de ocasiones, ministro de casi todo, y presidente del Consejo de Ministros del Gobierno en 3 ocasiones. Al frente de uno de los partidos gubernamentales de la época, en la que se turnaban conservadores y liberales, y él era el jefe durante bastante tiempo del Partido Liberal, y luego de uno de sus grupos o facciones. El otro, naturalmente, el rey. Rey desde su nacimiento, además, hijo póstumo de Alfonso XII, y monarca efectivo desde que cumplió 16 años, en 1902, y llegó a la mayoría de edad, y asumió sus facultades constitucionales, que eran muchas, y además él se mostró muy dispuesto a ejercerlas, como un actor político decisivo durante un reinado bastante largo. Piensen que llegó a asumir esas facultades en 1902, al cumplir 16 años, y tuvo que abandonar el país en 1931, casi 3 décadas más tarde. Eran 2 personajes muy próximos, que se llevaban entre sí muy bien, de edades distintas. Romanones era 23 años mayor que el rey, casi podía haber sido su padre, pero tenían personalidades similares hasta cierto punto. Eran 2 hombres muy simpáticos, bromistas, con mucho don de gentes, y muy aficionados a la política. Romanones es seguramente uno de los mejores ejemplos del político profesional en España. Y el rey, que en principio estaba por encima de la política cotidiana, se confesaba muy apasionado de la política. Él dijo que si no hubiera sido rey, habría sido un político y un político entregado. A los 2 se les achacaban vicios parecidos. Y en cuanto a la política, el amor por el regate corto, la maniobra, el engaño. A Romanones se le conocía como el travieso conde. Y del rey se decía que su práctica política favorita era lo que llamaban el borboneo, ¿no? Es decir, el decir a cada uno lo que quería que oyera y luego traicionarlo después. Además, Romanones tuvo una estrecha relación con Alfonso XIII y fue protagonista en algunos de los episodios fundamentales de su reinado. El que abre el reinado efectivo, que es la jura de la Constitución de 1902, que fue una gran fiesta en Madrid, que duró 12 días, pues la organizó Romanones como ministro de Instrucción Pública. Y el final del reinado, es decir, la partida del rey al exilio después de las elecciones municipales del 12 de abril del 31, 2 días más tarde, el 14 de abril, fue en buena parte Romanones quien la negoció con el gobierno provisional de la República, e incluso quien acompañó, como veremos, a la familia real, no al rey, que salió en coche a Cartagena esa noche, al día siguiente en la estación del Escorial, rumbo a París. Bueno, entonces aquí voy a trazar esa relación, ¿no?, tan intensa entre estos 2 personajes. Lo primero que habría que hacer es explicar un poco cómo funcionaba la política de entonces, ¿no? Brevemente. Aquel era un régimen constitucional. El de la Constitución de 1876, que se basaba en un concepto clave, el de cosoberanía o soberanía compartida. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que el poder lo compartía el rey, o reina, o regente, la corona, y las cortes, el parlamento, ¿no? Mitad y mitad, digamos, los dos elementos. Y que por lo tanto el rey no era como los reyes de ahora en Europa, que son reyes de monarquías parlamentarias, donde el poder reside en el Parlamento. Los ciudadanos elegimos diputados o parlamentarios, que a su vez eligen al gobierno, y el gobierno no tiene que tener el consentimiento del rey para gobernar. El rey está obligado a darlo, ¿no? No tiene poder efectivo. Es más bien un elemento simbólico, representativo. Pero entonces sí lo tenía.
Entonces era la cabeza del gobierno, del ejecutivo, podía despedir y nombrar libremente a los ministros, que luego tenían que contar con mayoría parlamentaria, pero ya veremos cómo se fabricaban esas mayorías. Y era, por supuesto, el jefe del ejército, se conocía como la figura del rey soldado, y se ocupaba de muchas materias políticas, entre ellas de una manera muy visible de la política exterior. Y eso no era ninguna excepción en el panorama europeo de la época, porque lo que abundaban en Europa antes de la Primera Guerra Mundial eran las monarquías constitucionales, donde los monarcas, que podían ser reyes o emperadores, tenían también mucho poder. Otra cosa será su evolución, porque algunas de esas monarquías evolucionaron hacia la democracia, en forma de monarquías parlamentarias. Piense, por ejemplo, en la del Reino Unido, en la de Inglaterra, ¿no? O en la de Holanda o la de Suecia. Pero otras no. Otras desaparecieron, porque la Primera Guerra Mundial barrió a muchos de estos tronos del mapa y constituyó muchas repúblicas, pero otras incluso optaron, como en el caso de Alfonso XIII, no por evolucionar hacia la democracia, sino por una dictadura militar, que fue el caso de la dictadura del general Primo de Rivera, que el rey, como veremos, apoyó desde el principio. Pues bien, como digo, esto es el marco, digamos, constitucional, pero luego, en la política de todos los días, se turnaban esos dos grandes partidos, el conservador y el liberal, ¿no? Se trataba de que los militares no intervinieran en la política, más, porque durante todo el siglo XIX, como saben, los militares tuvieron un papel protagonista y se daban pronunciamientos y había caudillos militares. Entonces, el empeño de estas gentes que fundaron la Restauración en 1875-76 era que eso no volviera a ocurrir y que hubiera una alternancia pacífica. De ahí que se llame el turno entre liberales y conservadores turno pacífico, ¿no? ¿Y qué hacía el rey entonces? El rey era el árbitro del partido, ¿no? Era el que daba el poder cuando el partido en el gobierno entraba en crisis, se dividía, etcétera, le daba el poder al partido de enfrente con el sobreentendido de que la siguiente vez iban a volver lo que ya estaban, ¿vale? Claro, eso funcionaba porque las elecciones se falsificaban. Había un fraude electoral que manejaba cada gobierno y todos los gobiernos ganaban las elecciones. Bien, claro. Era justo al revés, ¿no? De cómo se supone deben funcionar las cosas. Primero son las elecciones, se constituye el Parlamento y después se forma el gobierno. Pues allí era al revés. Primero el rey le daba el poder al partido que correspondiera, ese montaba desde el Ministerio de la Gobernación, desde la Puerta del Sol, las elecciones, a través de los gobernadores civiles y de los alcaldes, y estos le daban la mayoría al gobierno. Y una minoría importante al otro partido, para que no se pusieran demasiado, para que no se enfadaran demasiado y acudieran a los militares para dar un golpe militar, ¿no? Como se hacía antes. Bueno, en esas elecciones tenían un papel sustancial los caciques, que eran los notables locales, que de un partido o de otro servían a estos mecanismos del turno pacífico entre conservadores y liberales y alimentaban sus clientelas con favores, recomendaciones, ¿no? No sé si han oído ese dicho de la época que quien no tiene padrino no se bautiza, ¿no? Es decir, que necesitaba recomendación para cualquier cosa. Y esa la favorecía, la facilitaban los caciques, y esos favores pues, podían ser empleos en el Estado, podían ser la tramitación de expedientes administrativos que se agilizaban gracias a que alguien los recomendaba, las obras públicas, ¿no? Pues bien, Romanones se convirtió en un maestro en el arte de la política caciquil, de la política de clientelas esta, ¿no? Y se creó un verdadero feudo político casi inexpugnable en Guadalajara. Primero en la ciudad, pero luego en toda la provincia, para lo cual recurrió a una mezcla bastante curiosa de instrumentos diferentes, desde presiones económicas a estos campesinos que dependían de él o de su familia en torno a la capital, sobre todo donde ya los padres de Romanones tenían tierras, hasta favores de todo tipo, ¿no? Y también recurría a veces, cuando había competencia, porque si no, no hacía falta, a la compra de votos. Otro instrumento muy del caciquismo de la época. Bueno, entre esos favores estaba colocar a mucha gente en Madrid.
hasta el punto de que cuando dejó la alcaldía de Madrid en 1895 Romanones, la prensa decía con cierta sorna: el alcalde de Madrid, conde de Romanones, ha presentado su dimisión. Mañana un tren especial a Guadalajara llevará de regreso a los empleados municipales que él ha nombrado. ¿No? Bueno, pues yo creo que estaba clara la cosa, ¿no? Estaba claro. Bueno, con decirles que cuando nombraron ministro a Romanones por primera vez, hubo la mayor manifestación que se había conocido hasta la fecha en la ciudad de Guadalajara, ¿eh? Porque claro, se suponía que si le hacían ministro iba a colocar a mucha gente, ¿no? Y iba a hacer muchos favores para la provincia. Pues bien, entre otros asuntos, en esta biografía de Romanones, Caciquismo y Política Liberal, explico ese cacicazgo de Guadalajara, como ya se ha dicho. Bueno, aquí voy a hablar sobre todo de esa relación entre los dos personajes a lo largo de 5 etapas distintas. La primera se abre con la jura del rey 1902, de cuya organización, como he dicho, se encargó Romanones, entonces ministro de Instrucción Pública en un gobierno liberal, presidido por Sagasta, y que se demostró un defensor bastante apasionado de la educación pública frente a la Iglesia, que era uno de los elementos del programa liberal más importantes de entonces, asesorado por los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, la principal escuela pedagógica liberal. Esos festejos, como he dicho antes, fueron muy amplios. En ellos el rey se presentaba, 16 años tenía, el rey se presentaba como la esperanza de la patria, el joven que iba a sacar a España del atraso, del aislamiento que había llevado al desastre de 1898, la pérdida de las últimas colonias españolas en una guerra con Estados Unidos, que se vivió como una verdadera humillación nacional, y como representante de un proceso que por entonces se llamaba regeneración. Había que regenerar España, ¿no? Eso es digamos, el sentido común de la época, el ambiente en el que todo el mundo coincidía, aunque cada uno con sus proyectos distintos, ¿no? El propio rey se creía esa misión. Tenemos un diario de esos meses, justo antes de la jura, en la que Alfonso XIII dice que puede ser el rey que regenere a España, o puede ser el rey que sea gobernado por sus ministros y finalmente puesto en la frontera. Da un cierto escalofrío leer esto, ¿no? Cuando se sabe que 30 años más tarde, efectivamente, es lo que iba a ocurrir, ¿no? Que se iba a tener que marchar del país. Él se veía no como un rey simbólico, como un elemento decorativo, ceremonial, sino como un rey patriota, el primer español. Se decía de él que era el primer español, el primer agricultor, la primera escopeta de España, el rey patriota, y de ahí el título de mi libro. Pues bien, eso se acompañó de un gran despliegue de lo que en alguna ocasión se ha llamado la monarquía escénica. Es decir, la monarquía convertida en un gran espectáculo, un espectáculo de masas. Para la prensa, fíjense que en aquella época la prensa española era ya bastante importante, había mucha prensa ilustrada, con muchas fotos, etc., pero empieza a haber cine también. Yo calculo que más o menos de las películas que se conservan del reinado de Alfonso XIII, el 70% son sobre el rey. Sobre los viajes del rey, las grandes fastos, como por ejemplo la boda, sobre el rey practicando deporte, jugando al polo, jugando al tenis, de cacería, no sé qué. Estos espectáculos públicos tenían mucho éxito popular. Y a eso se dedicaban todas las monarquías de la época. La que servía de modelo a todas era, desde luego, la inglesa. Porque era la primera potencia del mundo, Inglaterra, el Reino Unido, entonces, y porque todas se miraban en ese espejo, ¿no? Y eso sigue pasando en el Reino Unido. Acabamos de ver el entierro de Isabel II de Inglaterra, ¿no? Que fue un gran espectáculo de masa, retransmitido por televisión a todo el mundo, ¿no? Pues esto empieza en esta época. Romanones también representó un papel protagonista en otro de los grandes espectáculos de los primeros años del reinado de Alfonso XIII, que fue la boda. La boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria,
que se veía como una oportunidad para anudar lazos precisamente con esa gran potencia del momento, que era el Reino Unido. Romanones era ministro de la Gobernación y montó entonces unos festejos fastuosos que atrajeron a cientos de miles de forasteros, pero tuvo que lidiar con el atentado, que ya supongo que ustedes conocen, de Mateo Morral, un anarquista, contra el cortejo de la Boda de los Reyes, que provocó una veintena de muertos en la calle Mayor de Madrid. El responsable del orden público era Romanones, y naturalmente se puso muy nervioso y tuvo que dimitir. Pero la imagen del rey salió muy reforzada, porque en aquellos momentos se vendió la idea de que se trataba de un rey valiente, ¿no? Que no tenía miedo a los atentados, ¿no? Es famosa la escena en que se baja de la carroza, saca a la reina de la carroza con el traje de novia blanco ensangrentado, lo monta en otra carroza porque los caballos de la suya estaban muertos en el suelo, y entre aplausos siguen hasta Palacio, ¿no? Desde la calle Mayor, que no está demasiado lejos del Palacio Real, como sabe. El rey valiente y la reina guapa, ¿no? Eso era más o menos, la reina era rubia, de ojos azules, que tenía mucho éxito también desde ese punto de vista. Romanones además acompañó al rey a muchos viajes. El rey se recorrió en esa época todas las provincias de España prácticamente, y llegó incluso a lugares donde no habían llegado nunca los monarcas, como las Islas Canarias. Ahí lo tenemos subido en un dromedario en Lanzarote. Pues la foto de la izquierda, por cierto, es la boda, el paso del cortejo por la Puerta del Sol, justo unos minutos antes de que estallara la bomba en la calle Mayor. Pues Romanones acompañó al rey a Canarias, un viaje bastante difícil porque a veces no había los medios necesarios para hacer las cosas bien. Tuvieron que desembarcar, por ejemplo, en la Isla del Hierro, subidos a hombros de marineros, porque el barco no podía llegar al puerto por un temporal, cosas por el estilo. Y el caso es que eso tejió una enorme complicidad y confianza entre ellos, entre ambos personajes. Al mismo tiempo que Romanones iba ascendiendo poco a poco, ¿no? No es lo mismo ser diputado raso que alcalde de Madrid, que luego ser ministro de Instrucción Pública, que tenía una importancia relativa de educación, a ser ministro de la Gobernación. El ministro de la Gobernación era el ministro del Interior, era el que manejaba las elecciones, era el que custodiaba el orden público, era alguien importante, ¿no? Y Romanones se metió en la política liberal de lleno y en la pugna por la jefatura dentro del Partido Liberal. La segunda etapa se inició con la designación como líder del Partido Liberal de José Canalejas, presidente del Consejo de Ministros casi por sorpresa en 1910, con ayuda de Romanones, que presidía los comités liberales de Madrid y montó un conflicto contra el gobierno de Moret, que era el que había en ese momento, para que cayera, y con el apoyo decisivo del rey. Porque, como digo, el rey podía nombrar y despedir libremente a los ministros según la Constitución. Entonces, Canalejas llegó al poder con ayuda del rey y se mantuvo en el poder durante varios años también con ese respaldo, ¿no? Y Romanones pasó a ser, primero fue otra vez ministro de Instrucción, pero después fue presidente del Congreso de los Diputados, que era el segundo cargo más importante del país dentro del gobierno, después del presidente del gobierno. Bueno. Canalejas representaba entonces la izquierda del arco monárquico, una izquierda liberal que podíamos comparar con la que gobernaba en el Reino Unido, también, el Partido Liberal, con la que gobernaba en Francia. Ahí no eran monárquicos sino republicanos, pero los programas políticos eran bastante parecidos, de los republicanos radicales, o incluso en Italia con Giolitti, con un liberal también de izquierdas. Se trataba de lo que decía Canalejas, nacionalizar la monarquía, es decir, hacer la monarquía más popular e integrar a las clases populares, a las clases trabajadoras, alejándolas del republicanismo y de los movimientos obreros en los partidos monárquicos. Y para eso se tomaron diversas iniciativas de política social, y también Canalejas tenía una vertiente anticlerical. Ya he dicho antes cómo el enfrentarse con la Iglesia y con el predominio de la Iglesia en ciertos ámbitos, en la educación, pero no solo, y con la influencia de la Iglesia en la sociedad, era uno de los ejes del programa del Partido Liberal. Canalejas llegó incluso a romper relaciones con el Vaticano. Y el rey lo apoyó. Al rey además le gustaba presumir de que era muy demócrata, muy moderno y muy anticlerical en ese momento.
Ahora bien, Canalejas fue asesinado por un terrorista anarquista en 1912 en la Puerta del Sol, mirando el escaparate de la librería San Martín. Le pegaron 2 tiros. Y esto tampoco era una excepción en Europa. Los magnicidios eran algo habitual. Piensen, por ejemplo, que fue asesinada la emperatriz Isabel de Austria, Sisi, que fue asesinado el rey Humberto I de Italia, que fue asesinado el presidente de Estados Unidos, McKinley, por solo poner unos ejemplos. Los anarquistas pensaban que asesinando a los jefes de Estado o de gobierno se derrumbaría el Estado burgués y se podría hacer la revolución. Y por eso lo hacían, ¿no? Pues bien, el asesinato de Canalejas fue la gran oportunidad de Romanones. ¿Por qué? Porque él, que era presidente del Congreso, como les he dicho, se postuló para ser presidente del gobierno. Y consiguió, con ayuda del rey, no solo ser presidente del gobierno interino, sino luego asentarse en el poder. Para entonces el conde, como se le llamaba así en singular, nadie tenía que explicar quién, qué conde, no decía el conde, todo el mundo sabía que era Romanones, se había ganado buena fama de cortesano, de ser muy cercano al rey y muy cercano a la familia real. Él era no solamente noble, sino también grande de España. El rey le hizo grande de España. Sus hijos, los hijos de Romanones, fueron amigos del rey, incluso compañeros decían de juergas y compañeros de polo, sobre todo el deporte que le apasionaba al rey. Compartían además inversiones en diversas empresas y también tenían un trato muy cercano con las familias respectivas. Aquí he puesto una foto que está tomada en la finca de Miralcampo, en Azuqueca de Henares, que era de Romanones. Romanones la compró y la modernizó bastante, y ahí pues pasaba todos los fines de semana y bueno, tenían una casa muy, muy grande, y esta es una visita del rey que está sosteniendo a una nieta de Romanones. La condesa es la que se acerca al rey y ahí se ve al conde con su inconfundible pierna coja a la derecha, ¿no? Romanones contaba, para ser presidente del Consejo de Ministros, con el apoyo de la mayoría de los liberales, herederos de Canalejas, y con el respaldo decisivo de Alfonso XIII. Cuando a comienzos de 1913 el rey le confirma en el gobierno, porque hasta entonces no se sabía bien qué iba a pasar, después de una cacería en la que cazan los dos perdices en el mismo puesto, se dedican a conspirar. Eso era muy típico de la época también, ¿no? Conspirar asuntos políticos en las cacerías. Pues bien, el rey le confirma y entonces se produjo una de las crisis más importantes de todo el reinado de Alfonso XIII. Porque Antonio Maura, que era el jefe del Partido Conservador, el jefe que teóricamente tenía, del partido que tenía que turnar con el liberal, rechazó la solución de manera tajante, se mostró incompatible con el Partido Liberal, que a su juicio se había aliado con los enemigos de la monarquía, con los republicanos, y se enfrentó directamente al rey. Este enfrentamiento entre Maura y Alfonso XIII dio muchísimo que hablar en la época y ha seguido dando que hablar después, durante mucho tiempo, ¿no? Ya venía de la época de la Semana Trágica de Barcelona, de 1909, la represión que adoptó entonces el gobierno de Maura, que era el que estaba en el poder, contra los que se habían levantado en Barcelona en aquellos momentos de julio del 9, el procesamiento de Francisco Ferrer, su ejecución, la campaña internacional enorme que hubo en muchas ciudades europeas contra Alfonso XIII, diciendo que era heredero de Felipe II y de la Inquisición, etc., cómo eso afectó al rey, que luego quiso ser más demócrata y más liberal que nadie, como hemos visto, y en fin, y echando a Maura, ¿no? El rey echó a Maura al final de 1909 y llamó a los liberales a gobernar. Pero bueno, lo que quería destacar en este momento era sobre todo esto que les decía de que no era un rey pasivo o un rey que se mantuviera al margen de la política, sino que se metía en la brega política, en el barro, bajaba al barro y luchaba, ¿no? Y sus decisiones se discutían en la prensa, en el Parlamento, en todas partes. Cada vez que nombraba a uno y quitaba a otro,
los que quitaba se podían sentir agraviados, ¿no? Y eso le restaba apoyo. Dicho de otra manera, se mantenía muy lejos del modelo británico. Según un teórico británico que todavía hoy lee la familia real británica para saber lo que tiene que hacer un rey, se llamaba Walter Bagehot, los reyes podía parecer que mandaban, pero no podía parecer que luchaban, que se metían en el lío, en el conflicto, que tomaban partido por unos frente a otros, ¿no? Y eso es precisamente lo que hacía Alfonso XIII, meterse en el lío, tomar partidos por unos frente a otros, en este caso por romanones en contra de Maura, y eso le convertía en un rey discutido, polémico, controvertido. Incluso le enfrentaba con algunos jefes políticos, como en el caso del jefe del Partido Conservador, nada menos. ¿Qué quería hacer Romanones con el gobierno? Con ese gobierno por el que tanto había luchado, ¿no? Naturalmente mandar y colocar gente, sin duda. Pero también tenía en cartera la aproximación de los republicanos moderados a la monarquía. Sobre todo los sectores que se llamaban reformistas, de esa gente de la Institución Libre de Enseñanza con la que había colaborado en el Ministerio de Educación, y montó una audiencia famosísima del rey con los intelectuales en enero de 1913, a la que acudieron, por ejemplo, Manuel Bartolomé Cosío y Gumersindo de Azcárate, que salieron de palacio diciendo que se habían acabado los obstáculos tradicionales que impedían que la monarquía constitucional se convirtiera en una monarquía parlamentaria. Porque estos sectores eran lo que se llamaba en la época accidentalistas, es decir, les daba igual monarquía o república con tal de que fuera democracia, ¿no? Un poco lo de Santiago Carrillo en la transición, ¿no? No vamos a discutir la monarquía, lo que queremos es la democracia, ¿no? Pues, efectivamente, estuvieron muy cerca los reformistas del poder, y el rey estaba muy contento con esa posibilidad. 1913. En esas negociaciones incluso participaron individuos que ahora nos sorprendería saber, ¿no?, que estuvieron en esos ajos y en esas maniobras, como el pintor Joaquín Sorolla. Sorolla, que fue el verdadero autor de la nueva imagen de Alfonso XIII y de esa monarquía que quería representar la regeneración de España, con ese cuadro que está en la cubierta de mi libro, ¿no?, ese retrato de Alfonso XIII es de Sorolla, pues era muy cercano a los hombres de la Institución Libre de Enseñanza y hizo de mediador entre el Palacio Real y esos círculos para esa aproximación, que no cuajó sobre todo porque bueno, el rey no se atrevió a darles el poder, pero los liberales, claro, estaban bastante celosos, incluso Romanones se llegó a enfadar, ¿no?, en un momento dado, porque, en fin, una cosa era integrarles en la monarquía y otra cosa era darles el poder. Y pensaron los liberales que los reformistas querían sustituirles. Pero es un momento de luna de miel entre el rey y los sectores de la intelectualidad liberal, reformista, incluso republicana moderada. Fíjense que José Ortega y Gasset, por ejemplo, cabeza sin duda ninguna de la generación de 1914, que se metió mucho en política desde un punto de vista de la movilización intelectual y profesional, pensaba por entonces que había que jugar la carta monárquica, con esa misma idea del accidentalismo, de que si la monarquía se comprometía a progresar hacia la democracia, había que apoyar al rey Alfonso XIII. Digamos que es el momento en que el rey está más a la izquierda en todo su reinado. Pero llega la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y todo cambia. Entre 1914 y 1918, la economía española se ve trastornada por la guerra, la sociedad española cambia en algunos elementos fundamentales y la política se vuelve del revés. Al principio, en el verano del 14, no se sabía cuál iba a ser la posición de los españoles en la guerra, ¿no? Fíjense que tanto Alfonso XIII como sus ministros, entre ellos Romanones, habían trabajado muy duro para sacar a España de aquel aislamiento que había conducido al desastre del 98 e integrarla en la alianza, aunque fuera desde un punto de vista secundario, la alianza entre Francia y el Reino Unido, que eran los países extranjeros que más influencia tenían en España y más intereses económicos, etc., ¿no? Y a cambio de eso habían obtenido el protectorado de Marruecos, ¿no? Entonces España estaba bastante integrada en ese conjunto de naciones y tenía un pequeño papel
dentro de la situación geopolítica del Mediterráneo occidental. Pero tanto Romanones como Alfonso XIII pensaron por un momento que era posible que España entrara en la guerra del lado de los aliados, pero aquello no era posible. El rey se convenció pronto cuando le mostraron estadísticas sobre cómo estaba el ejército español, aunque ya lo conocía, pero en fin, con ejemplos concretos, no estaba en condiciones de enfrentarse a una guerra de esas dimensiones, y la opinión pública estaba muy dividida entre lo que luego se conocerían como aliadófilos y germanófilos, partidarios de los aliados, partidarios de Alemania y los imperios centrales. Pero Romanones quedó en esa coyuntura como el más aliadófilo de todos los jefes políticos monárquicos. Así pues, cuando le volvió a tocar gobernar a los liberales, en 1915, Romanones fue de nuevo presidente del gobierno y hizo todo lo que pudo por aproximarse a los aliados, o por lo menos que España, dentro de su neutralidad, no se separara demasiado de los aliados. Apoyó a Alfonso XIII en su política humanitaria, que ante la imposibilidad de que España entrara en la guerra, pareció que era la mejor opción para que después pudiera hacer de mediador entre los dos bandos y llegar a la paz. Pero se vio en un verdadero aprieto Romanones como presidente del Consejo de Ministros cuando a finales de 1916 y comienzos del 17 arreciaron los ataques submarinos alemanes contra los barcos españoles. Una buena parte de la flota mercante española fue hundida por los submarinos. Piensen que esto, por ejemplo, provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra, el hundimiento de barcos norteamericanos por los alemanes. Pues Romanones estuvo dispuesto a romper relaciones diplomáticas con Alemania, que era el preámbulo de la entrada de España en la guerra, y el rey no lo permitió. ¿Por qué no lo permitió? El rey no quería romper la neutralidad, pero sobre todo pensaba que la ruptura de la neutralidad podía traer una revolución a España y el final de la monarquía. Le asustó especialmente la Revolución Rusa, sobre todo la de febrero-marzo de 1917, cuando consiguieron la abdicación del zar. Eso le impresionó mucho, y pensó que España podía ser la Rusia de Occidente, se decía entonces, ¿no? Es decir, que si España entraba en la guerra le podía pasar lo mismo que a Rusia, que se había visto convulsionada por la guerra y abocada a una revolución. Los intentos mediadores de Alfonso XIII no llegaron a ningún sitio, no le hicieron demasiado caso, y Romanones, cuando se vio expulsado del poder por el rey en abril de 1917, pues ya no sería más el líder del Partido Liberal. A partir de entonces se convertiría en el líder de un pequeño grupo, entre los cuales de los que heredaron al Partido Liberal. Y así llegamos a la cuarta etapa, que se perfiló al final de la Primera Guerra Mundial, cuando la victoria aliada dio de nuevo bazas a Romanones para ser un protagonista importante en la política española. De hecho, a finales de 1918 volvió al poder en solitario para llevar a cabo negociaciones con los vencedores y proporcionar a España un lugar en la Europa de posguerra. Para entonces el turno pacífico ya había pasado a la historia. A partir de 1917 y de la situación revolucionaria que también vivió España en el verano de ese año, empezó a funcionar otro tipo de fórmulas de gobierno, de concentración nacional, o incluso de facción, o sea, de pequeños grupos, y Romanones llegó al poder solo apoyado por los suyos, y por el rey, naturalmente. Y en ese momento, entre finales del 18 y comienzos del 19, tuvo que vivir una época de graves convulsiones, sobre todo marcadas por dos problemas fundamentales, que aún resuenan todavía hoy, ¿no? Uno es el del catalanismo político y la petición de autonomía por parte de los catalanistas. Piensen que en la guerra mundial ganan los partidarios de la autodeterminación de los pueblos, con Wilson, el presidente norteamericano, a la cabeza, y
los catalanistas piensan que es el momento de pedir un estatuto de autonomía. Y en esas circunstancias, tanto Romanones como el rey están de acuerdo en que hay que conceder el estatuto de autonomía a Cataluña. ¿Por qué? Porque pensaban que la Lliga Regionalista de Cataluña, el partido conservador que era mayoritario dentro del mundo catalanista, liderado por Francesc Cambó, era un baluarte eficaz frente a la revolución. El rey, como he dicho antes, estaba muy obsesionado con la amenaza revolucionaria y veía en Cambó y en las gentes de la Lliga Regionalista, que era un partido conservador, católico, de orden, una ayuda sustancial en Barcelona. Piensen que el principal sindicato en Barcelona era la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, anarcosindicalista, revolucionaria, frente a esa amenaza. Y Romanones tenía una postura respecto a la autonomía de Cataluña bastante comprensiva. Una de las anécdotas de Romanones, que tienen 1000, y esta sí se puede ver en la prensa de la época, es cuando la Lliga pide por primera vez la autonomía. En 1916, y entonces Romanones soltó aquello de que de autonomía política, de eso no consentiré que se hable jamás, jamás, jamás. Naturalmente que al decir jamás me refiero al momento presente. Bueno, pues a la altura de finales de 1918, Romanones era partidario de darle la autonomía a Cataluña y el rey también. Esa fórmula no funcionó por una reacción españolista muy fuerte, porque los propios catalanistas no admitían nada que no viniera de Cataluña y no admitían una negociación y los querían imponer el estatuto que habían aprobado en Barcelona, y porque al final la CNT rompió cualquier posibilidad de pacto. Se declaró la huelga de la Canadiense, la empresa eléctrica que daba luz a Barcelona, lo cual mantuvo sin electricidad durante semanas a la ciudad, y entonces Romanones se mostró partidario de negociar con la CNT. Es entonces cuando se aprueba la jornada máxima de 8 horas de jornada laboral, ¿no? 8 horas. Eso es el primer país que sigue las indicaciones internacionales de lo que luego sería la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Romanones mandó delegados a negociar con la CNT, pero se interpusieron las autoridades militares de Cataluña, que se opusieron rotundamente a las cesiones ante los huelguistas y boicotearon la política negociadora del gobierno. Alfonso XIII, en ese momento, se puso en contra de Romanones y a favor de los militares, a los que apoyaba también la burguesía catalana, la gente de la Lliga. El capitán general de Cataluña, que sería un hombre muy próximo al rey, Joaquín Milans del Bosch, antepasado de Milans del Bosch, el del 23F de 1981, socavó todo lo que pudo la autoridad del presidente, llegó a meter a los delegados de Romanones en un tren rumbo a Madrid y consiguió la dimisión de Romanones, que tuvo que marcharse del gobierno. Desde entonces, estamos hablando de abril de 1919, no habría ningún liberal presidiendo un gobierno hasta finales de 1922, ¿vale? Casi 4 años de gobiernos presididos por conservadores. Porque Alfonso XIII había tomado una opción clarísima por los sectores conservadores, contrarrevolucionarios, de orden, una alianza con el ejército, por lo menos con la parte del ejército más reaccionaria, y con la Iglesia. Hay un abrazo del rey, de ese rey que había presumido en algún momento de ser anticlerical, más o menos, a la Iglesia católica y a sus símbolos. Y es en ese momento, justo después de la Guerra de la Canadiense, en mayo de 1919, cuando el rey hace un gesto inequívoco, que es la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, supuesto centro geográfico de la península, ¿no? Pues bien, los liberales estuvieron vetados en el gobierno durante mucho tiempo, como digo, hasta que el rey no tuvo más remedio que volverles a llamar al poder a finales de 1922. Y llegó una coalición liberal, de la que formaban parte también los reformistas, en la cual está Romanones, que en todo este periodo se convierte en el ala derecha del Partido Liberal, incluso llega a pactos con Maura en determinados momentos,
pero que al final se mete en la coalición del que sería el último gobierno constitucional de la monarquía, de finales del 22 hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923. Y con eso llegamos a la quinta y última etapa en la relación entre Romanones y Alfonso XIII, que se inicia precisamente con el golpe de Estado del general Primo de Rivera en septiembre de 1923. ¿Qué actitud tomó el rey ante ese golpe de Estado? El rey ya había jugado incluso con la idea de ser él mismo el dictador, y se lo dijo a varias personas, hay muchos testimonios de ello a lo largo de los últimos meses de 1922 y los primeros de 1923. Eso se lo quita de la cabeza al rey porque era una jugada bastante arriesgada para la propia corona, pero el rey compartía los objetivos de los golpistas, dejó pasar el tiempo, una vez que se produjo el pronunciamiento. Cuando la mayor parte de las guarniciones militares de España se quedaron expectantes a ver qué ocurría y mirando a ver qué decía su comandante supremo, que era el rey acabó llamando a gobernar al jefe de los golpistas, ¿no? Y dándole el poder en un inédito directorio militar, que poco más tarde violaría la Constitución al no convocar al Parlamento, como obligaba la Constitución de 1876 en el plazo de 3 meses. Fíjense que es una actitud bastante distinta de la que adoptaría su nieto, Juan Carlos I, en una situación similar, el 23 de febrero de 1981, ¿no? Independientemente de lo que unos y otros supieran, a la hora de la verdad salió en televisión y defendió el orden constitucional. ¿Qué hizo Romanones entonces? Romanones era presidente del Senado, ¿no?, en aquel momento. Pues se erigió en defensor de ese orden constitucional. Visitó junto al presidente del Congreso de los Diputados, Melquiades Álvarez, el líder reformista, al rey en el Palacio Real de Madrid para recordarle su obligación de convocar las Cortes, como decía la Constitución. Alfonso XIII le recibió de mala manera en el quicio de la puerta, dice Romanones, y después de irse envió al conde una nota en la que decía lo siguiente: por España y por Dios ciño una espada. No me guía más norte que mi acendrado patriotismo y el deseo de legar a la historia sobre mi cadáver esta corta inscripción pero claro resumen de mi vida. Fue siempre español. Es decir, la Constitución estaba por debajo de España, y si España necesitaba una dictadura, él apoyaba la dictadura frente a la Constitución, ¿no? Es decir, el rey patriota, que había frecuentado en la primera década de su reinado efectivo un regeneracionismo bastante abierto y compatible con el liberalismo más avanzado, que hemos visto en el caso de Canalejas o de los reformistas, había evolucionado hacia posiciones autoritarias y antiliberales que le llevaron a romper su juramento constitucional, el que había realizado en 1902 al cumplir 16 años. Durante la dictadura, Romanones defendió lo que entonces se llamaba el antiguo régimen, o sea, el régimen constitucional, el régimen liberal, frente al régimen autoritario. Aquí está la foto de la portada de uno de sus libros, que se llamó Las responsabilidades del antiguo régimen, e incluso participó en conspiraciones cívico-militares para dar un golpe de Estado contra Primo de Rivera. La llamada Sanjuanada, porque iba a ser el día de San Juan de 1926, en junio de 1926, con sectores descontentos del ejército, sobre todo la artillería, y liberales civiles, tanto monárquicos como republicanos. El dictador tomó medidas contra Romanones y contra otros implicados en el golpe, pero fíjense qué cosa tan arbitraria. No le castigó por un delito de sedición, ¿no?, sino que le puso una multa extrarreglamentaria proporcional a su fortuna, o a lo que se suponía que era su fortuna. Como Romanones tenía fama de ser muy rico, le puso una multa que entonces era estratosférica de 500.000 pesetas, de medio millón de pesetas, que Romanones tuvo que pagar. Pues bien, los políticos liberales estaban muy distanciados de Alfonso XIII, que, como digo, se identificaba con la dictadura, pero poco a poco el rey se fue convenciendo de que era mejor prescindir del dictador, porque las oposiciones de muy diverso estilo fueron creciendo,
Hubo divisiones en los militares, como he dicho, hubo también repercusiones de la crisis económica de 1929, aunque no muy duras, pero en fin, también se notaron, y sobre todo hubo la idea de que había que volver al orden constitucional anterior por parte de los monárquicos, ¿no? Y eso es lo que intentó Alfonso XIII después de despedir a Primo de Rivera a lo largo de 1930. Pero aquello era muy difícil, porque el rey se había demostrado un apoyo fundamental de la dictadura y para entonces democracia en España significaba república. Y se consideraba por parte de la mayoría de los políticos y de la opinión pública al rey Alfonso XIII incompatible con una transición hacia la democracia. De hecho, se produjo una intensa movilización republicana. Algunos liberales monárquicos tomaron el camino de la República, piensen por ejemplo en Niceto Alcalá Zamora, el que sería presidente del gobierno y presidente de la República. Romanones no lo hizo, se mantuvo fiel al rey y trató de propiciar una transición no hacia la República, por supuesto, pero sí hacia una monarquía que pudiera entrar en un proceso constituyente. De hecho, Romanones fue el hombre fuerte en el último gobierno de la monarquía, en el del almirante Aznar, ¿no? Aquel del que se decía que venía geográficamente de Cartagena y políticamente de la Luna, ¿no? Porque era un hombre que no se había metido nunca en política y el experto que le guiaba era Romanones. El programa de Romanones era primero celebrar elecciones municipales, después elecciones provinciales y por último elecciones a Cortes. Pero solo se celebraron, como saben, las municipales, el 12 de abril, porque la victoria de la conjunción republicano-socialista en la mayor parte de las ciudades españolas fue abrumadora. Y eso significaba que habían ganado los republicanos allí donde las elecciones eran de verdad, donde los caciques no mandaban, donde había un electorado independiente. Y eso ocurrió, por ejemplo, en Guadalajara, en la capital, donde ganaron en las municipales los republicanos y socialistas. Cuando Romanones, que estaba en el Ministerio de la Gobernación, era ministro de Estado, pero estaba en Gobernación siguiendo los resultados electorales, que como decía al principio organizaba el ministro, oyó, ya estaba bastante sordo, pero en fin, se lo hicieron oír, que en Guadalajara habían ganado los republicanos. Pensó, dicen sus memorias, que medio siglo de vida política había acabado, ¿no? Y lo cierto es que Romanones adoptó desde el principio una actitud abandonista, que pensó que lo mejor era no oponer la fuerza a la victoria republicana, sino que era mejor retirarse. Y de hecho fue uno de los que convenció al rey de que se marchara el 14 de abril de 1931, ¿no? Después de negociar con el gobierno provisional de la República, como así se llamaba, el abandono de Palacio por parte de don Alfonso. Don Alfonso, que estaba ya prácticamente solo, porque no contaba ya con el ejército. Piensen que la Guardia Civil, que era el cuerpo de orden fundamental, se negó a defender a la monarquía en la calle frente a las manifestaciones que celebraban la victoria republicana en las elecciones. Romanones siguió sus instintos liberales también en este momento, monárquico y liberal, y fue acusado después por muchos monárquicos no tan liberales de haber abandonado al rey y de haberle hecho tomar una decisión equivocada. Aquí lo vemos en un banco de la estación del Escorial, sentado después de despedir a la reina y a los infantes en esa estación camino del exilio en Francia, y ahí tenemos a Alfonso XIII a su llegada al exilio con esa cara de desconcierto completo que le produjo la repentina caída de la monarquía. Por último, Romanones fue el único diputado que en las Cortes republicanas, en las que fue 3 veces representante de Guadalajara, en las 3 elecciones. En las últimas, en la del Frente Popular, él y su hijo, el marqués de Villarbaja, salieron diputados por Guadalajara. Pues en las Cortes Constituyentes de la República, en las del año 31, fue el único que se levantó para defender al rey acusado por las Cortes de alta traición y manejos corruptos. Manuel Azaña
presidente del Gobierno de la República, dejaría escrito en su diario que Romanones, defendiendo al rey destronado ante las Cortes republicanas, es toda una conclusión de la historia de un tercio de siglo. Y nada más, muchas gracias. Y ahora tenemos un ratito para preguntas, ¿no? O comentarios, o discrepancias, o lo que sea. Por ahí parece que... A mí me sorprende que Romanones, con la cantidad de puestos que ocupó, del entierro que se le realizó en Madrid, en la despedida que se le hizo en Guadalajara, que fue impresionante, sí, no tenga una calle en Guadalajara y en Madrid tenga una calle que no conoce nadie. ya. ¿A qué se debe que no se le reconociera en los callejeros? Bueno, en el caso de Madrid, la calle Conde de Romanones era donde él tenía una casa y se le hizo como homenaje por ser alcalde de Madrid, ¿no? En el caso de Guadalajara, la verdad es que no sé, porque no hay en la actualidad una calle que se llame Conde de Romanones. Eso supongo que es una cuestión de la política local, que me imagino que arranca de la época franquista y que se ha mantenido después. Sí. ¿Qué argumentos le dio Romanones al rey para convencerlo de que lo mejor era el exilio? Pues el argumento fundamental era que los republicanos habían conseguido convencer a la mayoría de los electores en aquellos lugares donde las elecciones todo el mundo sabía que eran auténticas. Piense, por ejemplo, que los republicanos ganaron incluso en el distrito de Palacio, en Madrid, donde vivía la mayor parte de la servidumbre del Palacio Real, ¿no? Habían ganado en Murcia, donde el cacicado de Juan de la Cierva, otro ministro, era muy importante. Habían ganado en múltiples lugares. En Santander, en lugar del veraneo regio, ¿no? Bueno, y que era inútil resistir, porque la resistencia implicaba un baño de sangre, es decir, que el ejército saliera a reprimir a las multitudes que estaban celebrando la victoria, y que esto no merecía la pena, que igual no tenía por qué ser un exilio definitivo, podía ser provisional, entre tanto se reunieran unas cortes y tomaran unas decisiones sobre una nueva constitución, pero que en todo caso se enfrentaba a un dilema que prácticamente no le dejaba otra salida que la marcha del país, ¿no? No fue el único Romanones, ¿eh? Otros políticos destacados, por ejemplo Gabriel Maura, hijo de Antonio Maura, del viejo político conservador, compartía esa opción, y la mayoría en general de los que aconsejaron al rey se lo dijeron de una manera parecida, ¿no? Solamente algún militar más fogoso, como el general Cavalcanti, por ejemplo, un general de caballería que había estado en Marruecos del ejército africanista, se ofreció para defender al rey en la calle con las armas y tal, pero el consenso general es que no había otra posibilidad, sobre todo desde que los propios militares no reaccionaron y la Guardia Civil se negó a defender al rey, que la salida. Sí, por ahí detrás. Sí, por favor. ¿Cuál era la postura, si se sabe, de Romanones con respecto a África? Bueno, muy buena pregunta. Romanones compartía la idea que antes he señalado de que España debía convertirse en un actor que fuera tenido en cuenta en el escenario internacional y que para eso hacían falta colonias. O sea, las grandes potencias eran imperios y España necesitaba su imperio. España no tenía más que las posesiones de Guinea Ecuatorial y del Sáhara Occidental, pero necesitaba algo más, ¿no? Después de haber perdido a todo el Caribe y el Pacífico en la guerra del 98. Entonces, la opción que tenía era aceptar un tratado con Francia para repartirse Marruecos. El Reino Unido no quería que Francia tuviera control sobre la costa sur del estrecho de Gibraltar, que para el Reino Unido era fundamental para comunicarse con sus colonias, ¿no?
y que entonces pues, España era una buena alternativa. Y efectivamente eso es lo que ocurrió. Romanones apoyó naturalmente esa opción y desde muy pronto se le acusó de tener negocios en la zona, sobre todo las minas del Rif, ¿no? En los alrededores de Melilla, cuya defensa provocó el primer desastre militar de España, el del Barranco del Lobo en 1909, que produjo la Semana Trágica, que en su momento fue empezó como un motín contra el embarque de tropas hacia Marruecos, ¿no? Para defender a las empresas españolas de la zona. Entonces, pues tenía esa doble vertiente, ¿no? Interés político por un protectorado que diera un papel a España en la Europa del momento, como potencia mediana o pequeña, pero al fin y al cabo que se tuviera en cuenta. Y segundo, esos negocios que realmente tampoco suponían algo, digamos, tan raro, porque muchos políticos, incluso el propio rey, invertían en ese tipo de cosas con un pretexto patriótico, es decir, para fomentar lo que llamaban entonces la penetración pacífica en el protectorado, ¿no? Pero en fin, sí, siempre estuvo a favor de ese imperio en Marruecos y del protectorado español en Marruecos, y un hijo suyo murió. Este sí tiene calle, lo he visto total. Sí. Teniente Figueroa murió en Marruecos en la guerra, ¿no? Es decir, que podemos suponer que no solamente tenía intereses crematísticos, aunque también los tuviera en algún momento, sino interés verdadero por el asunto. Sí. Bueno, yo no puedo evitar el comentario, yo que he leído el libro, soy del Club de Lectura de Historia, y me parece un acierto por su parte metodológico el haber utilizado la biografía externa, como usted dice, de Romanones, como representante de una época de clientelismo durante la Restauración, a la que yo creo que se ha prestado poca atención a nivel divulgativo para el común de los mortales. Y ese resalte me parece que es un acierto extraordinario. A mí me ha enseñado esas cosas. Con respecto a lo que se ha venido luego a incidir más, que es en la época de la Segunda República hasta que muere Franco, ¿no? Que ha exhalado importancia como precursora de las cosas que pasan hoy en día. Y se había olvidado bastante de esa parte que es la que se menciona en este libro, que me parece un ensayo extraordinario. Eso por una parte como elogio, ¿no? Y luego una preguntita que tengo yo, que es un poquito tangencial, es a mí me parece una persona muy relevante y se le presta poca atención en general en el ideario general de la gente a Joaquín Costa. A mí me parece que Joaquín Costa es de lo más admirable en cuanto a persona polivalente que hemos tenido en España, además fundador del regeneracionismo y perito en mil cuestiones, académico de un montón de cosas, político, literato, historiador, de todo. Tratado sobre el agua, cosas importantes, sobre la tierra. O sea, yo creo que es de las personas que más conocía el estatus social de España. Y yo creo que no se reconoce suficientemente. No sé qué opina usted. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por los elogios. Miren, que un libro que tiene 25 años se siga leyendo, se disfrute, se comente, para mí es el mejor de los regalos que me pueden hacer. Me parece fantástico y estoy muy agradecido. En cuanto a Joaquín Costa, sí, desde luego tiene usted toda la razón, tiene una importancia enorme como intelectual, como polígrafo, ¿no? Que se decía, que escribía de muchas cosas. Yo creo que Joaquín Costa sí tuvo éxito en cuanto a creador de lemas que quedaron grabados en la conciencia de mucha gente como escuela y despensa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese lema regeneracionista, lo que necesita España es educación y que la gente coma, ¿no? U otro que fue, yo creo que hasta cierto punto
muy dañino para el sistema político de la Restauración, para el sistema político de clientelas, caciquil, del que Romanones era tan experto, que es oligarquía y caciquismo, ¿no? Esto que es el título, el comienzo del título de una encuesta que realizó para el Ateneo de Madrid, Costa, se convirtió enseguida en un lema muy importante y muy útil para los enemigos de la Restauración, porque definía el régimen de una manera tajante. Este no es una democracia, no es un régimen liberal, solo tiene el aspecto de tal, dice Costa en la introducción de esa encuesta, en la memoria que hizo para el Ateneo, es oligarquía y caciquismo. Los oligarcas solo trabajan para sí mismos, no para el pueblo, y se sirven de este nuevo feudalismo a la moderna que protagonizan los caciques, ¿no? Y en eso Costa tuvo mucho éxito, mucho éxito. Yo creo que sí. En fin, lo de Costa va por rachas, ¿no? O sea, hay una época en que, digamos, resurgen los argumentos regeneracionistas en el debate público español, y entonces se habla de Costa bastante, y otros en que no tanto. Donde sí que le siguen fielmente es en Aragón, donde es una figura intocable, y tiene centros de estudios y muchos especialistas dedicados a eso. Bueno, fue diputado, llegó a ser diputado por muchos distritos a la vez, porque el elegido luego tenía que optar por uno de ellos, ¿no? Pero entonces se podía uno presentar por varios distritos a la vez, y Costa en cierta ocasión fue elegido por varios porque eran muy conocidos, muy populares. Pero solo. Más. Por ahí hay tres, ¿no? No sé en qué orden. Primero usted, luego usted y luego usted. Sí, dos preguntas. ¿La finca de Miralcampo Sí. sigue estando ahora actualmente? Ahora es un polígono industrial. Lo vendió la familia y es un polígono muy importante, al lado de la carretera, que es bastante Otra pregunta, impresionante. que no va en relación con el libro, pero sí es nieto de Alfonso XIII. ¿Qué opinión tiene usted sobre el exilio que ha hecho el rey Juan Carlos en Emiratos Nos vamos a meter ahora. Bueno, a mí me parece que Juan Carlos I se ha convertido en un problema, ¿no? Claramente, ¿no? Que con su comportamiento ha contribuido a deteriorar un capital político que tenía la corona como institución desde la época de la transición, muy relevante, y que yo no sé si es un exilio exactamente, porque se tomó la decisión de otra manera, no es como en el caso de Alfonso XIII, que ya le digo, no tuvo otro remedio que irse, y se proclamó la República a continuación, ¿no? Esto es otra cosa distinta, pero eso no resuelve ese problema del todo, me parece, ¿no? Es decir, que en algún momento pues habrá que tomar alguna decisión por parte de quien pueda tomarla respecto a esta figura, ¿no? No sé cuáles son los planes, no tengo ni idea, pero hoy por hoy sigue siendo un problema. Eso es lo que puedo decir. Por ahí, me parece. Sí, y usted después, ¿no? Primero una señora que está detrás de usted. Como buen cacique, ¿qué podemos atribuir en la ciudad de Guadalajara a un Romanones? Porque digo que un señor que desempeñó tantísimos cargos, algo tendremos que agradecerle en la ciudad de Guadalajara, ¿o no? Bueno, aparte de que colocara gente y eso, que eso ya es más de tipo individual, ¿no? Había un tipo de favores que los grandes caciques hacían, que son los favores llamados colectivos, ¿no? Es decir, que no es para una sola persona, sino para una ciudad o un pueblo, lo que sea. Se decía que Romanones iba por los pueblos de Guadalajara haciendo campaña electoral con su secretario Brocas. Y entonces Brocas iba apuntando lo que en los pueblos le pedían, ¿no? ¿La conocen esa anécdota? Y entonces le dijeron en un pueblo... llegaron a un pueblo y el conde dijo a Brocas: Brocas, apunta un puente.
¿no? Y le dijeron, pero señor conde, si es que no tenemos río. Pues rocas, apunta a un río. Esta era la cosa, ¿no? En Guadalajara, por ejemplo, se le atribuye a Romanones la llegada de la hispano-suiza, por ejemplo, sí. Donde el rey, por cierto, tenía bastantes acciones, ¿no? Que fabricaban motores, en fin, o sea, fue una fábrica y luego se desarrollaron muy distintos productos, ¿no? Y esa es una fábrica importante. Bueno, el refuerzo de las instalaciones militares en la ciudad. La escuela de ingenieros, ¿no? La escuela de ingenieros, la academia de ingenieros, ¿no? El parque aerostático, ¿no? Etcétera, ¿no? Ese tipo de mejoras, ¿no? Pero en fin, lo curioso es que mantuvo partidarios bajo la dictadura de Primo de Rivera, a pesar de él ser y sus partidarios castigados por la dictadura en la provincia, y que luego resurgió en la República, y como les decía antes, llegó a ser diputado en las 3 legislaturas republicanas, frente a movimientos mucho más modernos, ¿no? Porque no solamente los republicanos, sino también los católicos se movilizaron de una manera mucho más activa en campañas políticas de masas, ¿no? Frente a la política de notables, de los favores, de los caciques tradicional del romanonismo, ¿no? Y aún así todavía tenía influencia. Sí. No fue de alguna manera responsable del final de Alfonso XIII, el propio liberalismo y Alfonso XIII, cuando dejaron al pueblo, representaban al principio la esperanza del federacionismo y lo dejaron sin esperanza y además hundido en el analfabetismo y el hambre, ¿no? Es decir, no fueron ellos, en definitiva, los que desencadenaron al final esa tragedia, ¿no? Bueno, que el rey se fuera tampoco fue una tragedia. Quiero decir, eso cambió el régimen de manera muy pacífica, hubo fiestas en la calle, no hubo mucha violencia. La tragedia vendría 5 años más tarde, ¿no? Con la guerra civil, pero en fin, que el rey se fuera no fue una tragedia. Fue una tragedia para él y para los monárquicos, pero en fin, desde el punto de vista de la violencia política, no. Luego, la mayoría de los liberales estuvieron en contra de la dictadura de Primo de Rivera, que fue una decisión del rey, tomada conscientemente. Es decir, no se puede atribuir a los liberales la dictadura, me parece a mí, ni a los monárquicos ni a los republicanos. Aunque algunos adoptaran alguna posición ambigua al principio, pensando que igual aquello podía ser útil de algún modo para frenar los problemas de orden público y ese tipo de cosas, por ejemplo Ortega, ¿no? Ortega y Gasset, el filósofo, pues escribió algunos artículos en este sentido, pero se desengañaron bastante pronto y la mayoría de los liberales, ya digo, republicanos o monárquicos, figuraron en la oposición a la dictadura, incluso conspirando con los militares para dar un golpe de Estado contra la dictadura. Es decir, la responsabilidad del liberalismo, pues, en cuanto al establecimiento de una dictadura militar en España, creo que no podemos achacársela. En cuanto al analfabetismo, por ejemplo, que citaba usted, entre 1900 y 1930 el analfabetismo se reduce a la mitad. Era en torno al 60% en 1900 y es en torno al 30% en 1930. Eso es mucho todavía, seguramente, ¿no? Y sobre todo el analfabetismo, como usted sabe, estaba muy mal repartido. Había provincias como Guadalajara, donde el analfabetismo no era un problema grave a esas alturas, y sin embargo otras como Cádiz, pongo por caso, donde seguía siendo un problema gravísimo, ¿no? Es decir, que estaba muy desigualmente repartido en el territorio español. Durante el reinado de Alfonso XIII, la economía española se transformó, las ciudades crecieron, algunas zonas se industrializaron. Es decir, tampoco se puede hablar de un atraso absoluto, sí de un atraso relativo, porque es verdad que otros países avanzaron todavía más, ¿no?
pero vaya, no parece que sea una época de crisis y de hundimiento de la economía española, sino todo lo contrario, ¿no? De forma que yo sería un poco más benévolo con los liberales en este sentido, ¿no? También es cierto que no transitaron hacia una democracia. Eso es verdad, por supuesto. Y Romanones nunca fue un demócrata, ¿eh? Nunca. Era un liberal, sí, y demostró serlo, defendiendo el régimen constitucional, pero no era un demócrata para nada, y estaba acostumbrado a esta política de notables y de caciques que tanto hemos hablado. No pensaba en partidos de masas, en organizaciones capaces de llevar a la gente a votar, en programas ideológicos de largo alcance, en fin, todo esto que caracteriza a las democracias modernas, no era lo suyo, ¿eh? Tampoco puso obstáculos a la hora de la verdad, quiero decir, que decidió que había que rendirse ante la evidencia de que habían perdido, ¿no? Pero a pesar de lo que digan algunos biógrafos, Romanones les aseguro que no fue un demócrata. Entonces, digamos que hay claroscuros en el liberalismo español, pero no podemos achacarle las responsabilidades de quienes eran precisamente sus enemigos, ¿no? Y a los que ellos se opusieron. Sí. Yo quería preguntar, ¿actualmente hay algún descendiente de Romanones dedicado a la política activa? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. No. Es curioso. Yo he conocido al actual conde de Romanones, pero no se dedica a la política, ni mucho menos. No. ¿Tuvo relación con Franco? Sí, Romanones apoyó a Franco. Como otros muchos liberales apoyaron al bando franquista durante la guerra. E incluso llegó a ocupar algún cargo público bajo el franquismo, porque era director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y eso implicaba en el sistema franquista ser procurador en Cortes. Y entonces hay fotos de él en las Cortes. Pero al mismo tiempo promovió desde muy pronto la alternativa monárquica, e incluso hay cartas suyas llamando a capítulo a don Juan de Borbón, al heredero de la corona y al pretendiente luego de la corona, porque había abandonado los principios liberales que eran consustanciales con la dinastía. Porque hubo una época en que Juan de Borbón coqueteaba con los carlistas y hablaba de una monarquía tradicional, etc. Y ahí Romanones no estaba dispuesto a seguirle. Es decir, sí apoya a Franco en la guerra, pero luego promueve una alternativa monárquica liberal para salir de la situación. Ese sería el resumen. Sí, por allí. Los grandes intelectuales de ese siglo, junto con la institución libre de enseñanza, tuvieron un peso muy importante ahí junto con él. Bueno, Romanones tiene una relación directa, como he dicho antes, con la institución, sobre todo a través de Manuel Bartolomé Cosío, que era el principal discípulo de Francisco Giner de los Ríos y heredero suyo en la institución, porque habían estado los dos en el Colegio de España de Bolonia, en el Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, donde iban algunos estudiantes de posgrado de la época, podríamos decir hoy, y entonces tenía esa amistad de los bolonios, y eso sirvió de puente entre Romanones y la institución, y se sirvió mucho del asesoramiento de los institucionistas. De hecho, coincide que Romanones era ministro de Instrucción Pública tanto en 1901-2 como en 1910, cuando se toman muchas medidas que querían los institucionistas en la educación española. Por ejemplo, la incorporación del sueldo de los maestros al presupuesto del Estado, que es por lo que le hacen el monumento que hay aquí en Guadalajara, ¿no? Por suscripción de los maestros, ¿no? Y la creación en 1910, por ejemplo, también de la residencia de estudiantes, donde estuvieron luego Dalí, Lorca, Buñuel, etc., del Centro de Estudios Históricos, de los principales elementos de la Junta para la Ampliación de Estudios, que era un proyecto institucionista. O sea, que estuvo muy cerca. Romanones no fue un institucionista, pero estuvo muy cerca de ese mundo durante bastante tiempo. Luego era amigo también de algunos artistas importantes, como el propio Sorolla, ¿no? Pero
Pero la siguiente generación intelectual, la del 14, ya estaba en otra cosa. Con Ortega y Gasset nada. No, Ortega y Gasset decía que había dos Españas, la España oficial y la España real. Y la España oficial era Romanones, ¿no? O sea, ya está. Si el liberalismo es Romanones, hay que dimitir, decía más o menos Ortega, porque es un liberalismo impresentable. No, es otro mundo, ya están en bandos enfrentados, ¿no? Son incompatibles, ¿no? Son incompatibles ya, sí. Bueno, y esta sería... De todos modos, Romanones tenía relación con mucha gente. Por ejemplo, es el que lleva a Unamuno a ver al rey. En 1922, Unamuno se había convertido en el gran antagonista de Alfonso XIII. Cuando había una conferencia de Unamuno, todo el mundo corría a verle, a oírle, para ver cómo se metía con el rey, ¿no? Y fue condenado 40 veces por artículos en los que se metía con el rey o con la reina madre y le condenaban por injurias a la corona y luego le indultaban y no sé qué. Y entonces Romanones tuvo la idea de llevar a Unamuno a ver al rey a ver si se reconciliaban, ¿no? Y no. No se reconciliaron. Unamuno, para empezar, se negó a vestirse de galas, iba con el traje de cuáquero, esto, ¿no? Así. Y el rey, bueno, trató de ser amable y tal, y le dijo, bueno, ¿y usted qué piensa qué iniciativas debo yo tomar como rey constitucional? Le dijo, señor, como rey constitucional lo mejor es que no tome ninguna. Que es una definición perfecta del monarca parlamentario. Es que no tiene que tomar iniciativas políticas, ¿no? Está por encima de eso y se convierte en un símbolo nacional y es lo que no supo hacer Alfonso XIII, ¿no? Bueno, sí, ese sería el recorrido con los intelectuales. Y las 500.000 pesetas que le pusieron de multa, usted en el libro lo comenta que luego al final cuando fue... luego las pidió él y las fue volviendo a conseguir, ¿no? No, las reclamó, pero no se las devolvieron. Ah, ¿no se las devolvieron? No. Bueno, eran a través de propiedades y tal, como las pagó, claro, nadie tenía 500.000 pesetas en efectivo. ¿Alguien más por aquí? Bueno, no sé, tenemos que ir cortando un poco. Tienes que terminar aquí las... Ah, claro, bueno, pues... lo que digáis, por ejemplo, me parece la última pregunta. No sé si quedaba alguna pregunta, por favor. Una que pues bueno, adelante. Rápido. Lo poco que conozco de Romanones, lo reconozco, pero, por ejemplo, bueno, no soy de Guadalajara, pero he visto el monumento y viene de la educación. Lo que sí conozco, también un poco por encima, es su intervención para el Liceo Caracense en el Palacio de los Mendoza. Sí sé que se encargó a Velázquez Bosco y fue, yo creo, porque debía estar la educación bastante, ya no solamente con lo de los maestros que acabo de comentar, sino sin locales, que hay que echar mano de edificios antiguos que por otra parte pues han cubierto su época más que de sobra, porque sigue siendo instituto cuando fue además cárcel, etc. Bueno, hizo cosas en Guadalajara, aunque yo solo conozca eso, supongo. Sí, claro, sin duda. bueno, pues muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes.